El rastro de sangre llevaba directamente a su pozo de agua. Arturo Vega había visto suficientes animales heridos en sus 42 años en este rancho olvidado de Dios, como para saber la diferencia entre la sangre de un venado y algo completamente distinto. Pero cuando siguió esas gotas carmesí alrededor de la esquina de su granero, lo que encontró hizo que su mano se congelara en su rifle. Un joven guerrero indígena yacía acurrucado contra la pared de piedra del pozo, con una mano presionada desesperadamente sobre una herida abierta en su costado, la otra extendiéndose débilmente hacia la cubeta de madera que colgaba 1 metro por encima de su cabeza. La respiración del hombre llegaba en jadeos agudos y dolorosos, y sus ojos oscuros, aunque nublados por el dolor, seguían cada movimiento de Arturo con la alerta de alguien que esperaba que la muerte viniera de cualquier dirección. Era 1847. El tipo de año en que encontrar a un indígena en tu propiedad significaba una cosa: problemas. El tipo de problema que podía dejar a un hombre sin cabellera o quemado vivo en su propia casa mientras dormía. Cualquier vecino en un radio de 80 kilómetros le habría dicho a Arturo lo mismo: pégale un tiro al salvaje en la cabeza y entiérralo hondo donde nadie encuentre jamás el cuerpo. El dedo de Arturo se levantó de su rifle, cerniéndose sobre el gatillo. Lo inteligente, lo seguro, lo esperado. Pero algo en esos ojos oscuros lo detuvo. No era solo dolor lo que veía allí. Era la misma sed desesperada que había sentido durante la sequía del 44, cuando pasó 3 días sin agua y pensó que podría morir por ello. La misma necesidad humana que trascendía el color de la piel, el idioma o el lado de la guerra en el que habías nacido. El guerrero intentó hablar, con los labios agrietados y sangrando, pero solo salió un susurro: agua. Arturo bajó su rifle y alcanzó la cubeta. Sus vecinos lo llamarían tonto. Su hermano en el este diría que había perdido la cabeza por la soledad de la frontera. ¿Demonios? Quizás tenían razón. Pero mientras se arrodillaba junto a este extraño herido y le acercaba el borde de madera a los labios, viéndolo beber como un hombre salvado de ahogarse, Arturo supo una cosa con certeza: estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Demonios. Quizás tenían razón, y lo que sucedería a continuación traería más jinetes a su rancho de los que había visto en toda su vida. El indígena bebió como un hombre que no había visto agua en días. 3 cubetas llenas antes de que sus manos temblorosas pudieran finalmente sostener el borde con firmeza. Arturo observaba cada trago, su mente acelerada con las implicaciones de lo que había hecho. En este territorio, mostrar misericordia a un indígena era como firmar tu propia sentencia de muerte. Pero a medida que el color regresaba lentamente al rostro del guerrero, Arturo notó algo que le heló la sangre. La herida en el costado del hombre no era de un ataque de animal o un accidente de caza. Era un agujero de bala, fresco, aún sangrando. Y a juzgar por el ángulo y las quemaduras de pólvora en los bordes, alguien le había disparado a quemarropa, muy recientemente. Lo que significaba que quienquiera que lo hubiera hecho podría seguir buscándolo. Podría estar rastreando el mismo rastro de sangre que llevaba directamente al rancho de Arturo. Podría estar cabalgando hacia él en ese mismo momento con armas cargadas y preguntas que Arturo no podía responder. El indígena pareció sentir su miedo. Con gran esfuerzo levantó una mano y señaló hacia el horizonte. Luego hizo un movimiento de corte en su garganta. Su mensaje era claro: el peligro se acercaba. Arturo sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que arrastrara a este extraño herido fuera de su propiedad, que ocultara las pruebas, que fingiera que esto nunca había sucedido, pero el hombre apenas podía sentarse y mucho menos caminar. Moverlo ahora probablemente lo mataría.
y dejarlo aquí era como colgar un blanco en la espalda de ambos. Fue entonces cuando Arturo lo oyó. El sonido que lo había mantenido vivo durante 14 años de vida en la frontera. El sonido de cascos a lo lejos. Varios caballos cabalgando fuerte y rápido, directos hacia su rancho. El indígena también los oyó. Sus ojos se abrieron de par en par, con lo que parecía un miedo genuino, e intentó retroceder contra el pozo, como si encogerse pudiera hacerlo invisible. La sangre comenzó a filtrarse inmediatamente entre sus dedos, donde los presionaba contra su herida. Arturo agarró la cubeta vacía y regó el rastro de sangre tan rápido como pudo, pero no había tiempo de limpiarlo todo. Los jinetes llegarían en minutos, quizás menos. Miró al guerrero herido, este extraño que se había tropezado en su vida y la había puesto patas arriba en el espacio de una sola tarde. Un hombre cuya presencia en su rancho podría matarlos a ambos, pero cuyos ojos oscuros contenían algo que Arturo nunca antes había visto en un indígena: gratitud, pura gratitud humana. Los cascos se acercaban cada vez más, lo suficiente como para contarlos. 5 caballos, quizás 6, todos moviéndose a un galope que sugería que no venían de visita amistosa. Arturo tomó su decisión en esa fracción de segundo, sabiendo que podría ser la última elección que hiciera. No podía cargar al hombre herido, pero podía esconderlo. El viejo sótano de raíces detrás del granero, si lograban llegar hasta allí. Pero cuando se agachó para ayudar al indígena a levantarse, el guerrero le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente y negó lentamente con la cabeza. Luego hizo algo que le puso la piel de gallina a Arturo. Sonrió, no la sonrisa agradecida de un hombre que está siendo salvado, sino la sonrisa cómplice de alguien que entendía exactamente quién venía por esa colina. Los jinetes aparecieron por la cresta como una nube de tormenta trayendo relámpagos. 6 hombres a caballo, el polvo ondeando tras ellos, los rifles brillando bajo el sol de la tarde. Arturo reconoció al jinete de cabeza de inmediato, el comandante Morales, un hombre cuya reputación de violencia le precedía en todos los pueblos, desde aquí hasta Chihuahua. Morales era el tipo de hombre de ley que disparaba primero y preguntaba después, especialmente cuando se trataba de problemas con los indígenas, del tipo que coleccionaba cabelleras como trofeos y lo llamaba justicia, del tipo que quemaría un rancho entero y a todos los que estuvieran dentro si sospechaba que albergaban fugitivos. Arturo se paró frente al pozo, su cuerpo bloqueando la vista del indígena, tratando de parecer un hombre que no tenía nada más urgente en mente que reparar un poste de cerca roto. Sentía la boca seca como la arena del desierto. Morales detuvo su caballo a solo 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Arturo pudiera ver el cálculo frío en sus ojos azul claro. Los otros 5 hombres se desplegaron en semicírculo, con las manos apoyadas en sus armas. No era una visita social. «Buenas tardes, Vega», dijo Morales, su voz con el acento perezoso de un hombre que sabe que tiene todas las cartas. «Estamos rastreando a un indígena herido. El rastro de sangre lleva directamente a su propiedad». Arturo sintió el sudor brotar en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. «No he visto a ningún indígena. He estado trabajando en la cerca sur todo el día». Los ojos de Morales recorrieron el rancho, absorbiendo cada detalle. Al hombre no se le escapaba nada. Su mirada se detuvo en las manchas oscuras en la tierra cerca del pozo. «Eso me parece sangre», dijo Morales, «sangre fresca. Y a menos que esté descuartizando ganado junto a su agua potable, yo diría que alguien ha estado aquí recientemente». Morales desmontó lenta, deliberadamente, porque esto, sin duda, parecía el movimiento de un hombre que sabía que tenía tiempo. Dio 3 pasos más cerca, su mano ahora descansando abiertamente sobre su pistola.
¿Sabe cuál es la pena por albergar a indígenas fugitivos?, preguntó Morales. ¿Verdad, Vega? Bueno, es la misma pena que por traición, una soga al cuello hasta que mueras. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Arturo sintió cada músculo de su cuerpo contraerse como un resorte, listo para luchar o correr, sabiendo que ninguna de las dos opciones lo salvaría. Morales estaba demasiado cerca ahora. Cualquier movimiento brusco expondría al indígena. Y una vez que eso sucediera, las balas empezarían a volar. Fue entonces cuando sucedió algo imposible. El indígena herido habló no en español, sino en su lengua nativa. Una serie de palabras que fluyeron como música, claras y fuertes a pesar de sus heridas. Palabras que hicieron que el comandante Morales se congelara a mitad de paso. El color se le fue del rostro como agua de una cubeta rota. La mano de Morales se apartó de su pistola. Su boca se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire. Y cuando finalmente encontró su voz, salió como poco más que un susurro. ¡Santo Dios! ¡Eres tú! Los otros 5 jinetes desmontaron de inmediato, sus armas olvidadas, sus rostros mostrando la misma mezcla de conmoción y algo que parecía casi miedo, pero no el tipo de miedo que los hombres muestran cuando se enfrentan a un enemigo. Era el tipo de miedo que los hombres muestran cuando se dan cuenta de que acaban de cometer un terrible error. Morales se volvió hacia Arturo, con el rostro ahora pálido como la nieve de invierno. ¿Tienes idea de a quién has estado ayudando? Arturo miró el rostro aterrorizado de Morales, su mente girando como una rueda de carreta atascada en el lodo. En 14 años de vida en la frontera, nunca había visto al despiadado oficial mostrar miedo de nada. Ni de bandidos, ni de animales salvajes, ni siquiera de las partidas de guerra que habían quemado 3 asentamientos hasta los cimientos el verano anterior. Pero en ese momento Morales parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El indígena herido volvió a hablar. Esta vez en un español perfecto, su voz con una autoridad que parecía llenar todo el rancho. Dile quién soy, Morales. Dile por qué cabalgaste tan duro para encontrarme. La nuez de Adán de Morales subió y bajó mientras tragaba saliva. Cuando finalmente habló, su voz se quebró como la de un adolescente. Este es Cuauhtémoc, hijo del jefe Tenoch de los Apaches del Sur. Él es quien negoció el tratado de paz con el fuerte de San Carlos la primavera pasada. Arturo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El tratado de paz, el mismo tratado que había detenido 3 años de guerra brutal entre los colonos y los apaches. El mismo tratado que había salvado cientos de vidas de ambos lados. El mismo tratado que había hecho seguro para las familias establecerse en este territorio sin temor a ataques a medianoche, y él le había estado dando agua al hombre que lo había hecho posible. Pero si Cuauhtémoc era un negociador de paz, ¿por qué huía de la ley con una bala en el costado? Hubo una emboscada, continuó Cuauhtémoc, su respiración trabajosa pero su voz fortaleciéndose con cada palabra. Hace 3 días, una reunión con el coronel Gutiérrez sobre la expansión del tratado para incluir los territorios del sur. Pero Gutiérrez tenía otros planes. El rostro de Morales pasó de pálido a gris. El coronel Gutiérrez está muerto. Le dispararon por la espalda durante una incursión indígena hace 3 días. Se te busca por su asesinato porque eso es lo que quieren que creas. A Gutiérrez no lo mataron los indígenas, dijo Cuauhtémoc, enderezándose contra el pozo. Lo mataron hombres con pintura de guerra, que hablaban suficiente apache como para engañar a los testigos. Hombres que sabían exactamente cuándo y dónde nos reuniríamos. Las implicaciones golpearon a Arturo como un golpe físico. Alguien había montado el asesinato de Gutiérrez para incriminar a Cuauhtémoc. Alguien que quería que el tratado de paz fuera destruido. ¿Quién?, preguntó Morales,
aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. Los ojos oscuros de Cuauhtémoc se endurecieron como el pedernal. Los mismos hombres que han estado vendiendo armas a las tribus renegadas. Los mismos hombres que se están haciendo una fortuna con esta guerra. Los mismos hombres que te enviaron a cazarme en lugar de buscar a los verdaderos asesinos. Morales dio un paso atrás, su mano moviéndose inconscientemente hacia su arma antes de detenerse. Estás hablando de traición, de corrupción en el gobierno territorial. Esas son acusaciones serias y seguirán siendo acusaciones hasta que pueda probarlas, respondió Cuauhtémoc. Por eso me necesitan muerto antes de que pueda llegar al Consejo Apache mañana. Por eso me metieron una bala y me dejaron morir. Por eso cuentan con hombres como tú para terminar lo que empezaron. Arturo observaba este intercambio con creciente pavor. Había pensado que solo estaba ayudando a un extraño herido. En cambio, se había topado con el centro de una conspiración que podría desgarrar todo el territorio. Pero lo que más lo heló fue la comprensión de que si Cuauhtémoc decía la verdad, entonces el comandante Morales no había venido aquí para arrestar a un fugitivo. Había venido aquí para cometer un asesinato. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Los 5 hombres de Morales se movían nerviosamente en sus sillas, con las manos cerca de las armas, los ojos yendo y viniendo entre su comandante y el apache herido que acababa de acusar a la mitad del gobierno territorial de asesinato y traición. Arturo podía ver la guerra que se libraba tras los ojos de Morales. El comandante estaba atrapado entre el deber y la verdad, entre las órdenes y la conciencia. Y los hombres como Morales solían resolver los dilemas morales con balas. Incluso si lo que dices es verdad, dijo Morales lentamente, tengo mis órdenes. Se te busca por el asesinato de Gutiérrez. Se supone que debo traerte, vivo o muerto. Muerto sería más conveniente, respondió Cuauhtémoc, su voz firme a pesar del dolor grabado en su rostro. Los muertos no pueden testificar. Los muertos no pueden revelar quién se beneficia realmente de otra guerra india. Uno de los hombres de Morales, un joven sargento de ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su silla. Comandante, si dice la verdad sobre el tratado de paz... ¡Cállate, Pérez!, espetó Morales. Pero Arturo pudo ver la duda filtrándose en la expresión del comandante como grietas en una presa. Fue entonces cuando Cuauhtémoc jugó su última carta. Alcanzando una bolsa de cuero en su cinturón con dedos temblorosos, sacó un trozo de papel doblado manchado de sangre. Por esto intentaron matarme. Una carta del coronel Gutiérrez, escrita la noche antes de morir. Morales miró la carta como si fuera a estallar en llamas. ¿Qué dice? Dice que Gutiérrez había descubierto quién estaba suministrando armas a las tribus renegadas. Nombres, fechas, cantidades, pruebas suficientes para colgar a una docena de hombres. Los ojos de Cuauhtémoc nunca se apartaron del rostro de Morales. Incluidas pruebas de que alguien en la oficina del gobierno territorial estaba aceptando sobornos para mirar hacia otro lado. Las palabras golpearon a Morales como un golpe físico. Su rostro pasó por varios tonos de palidez antes de asentarse en un verde enfermizo. Detrás de él, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas, de repente muy interesados en examinar a sus caballos. Arturo sintió su corazón martillear contra sus costillas. Estaba presenciando el momento en que un oficial corrupto se da cuenta de que su propio cuello está en la guillotina. «Estás mintiendo», dijo Morales, pero su voz no tenía convicción. «Lo estoy». Cuauhtémoc levantó la carta. «Gutiérrez confió en mí lo suficiente como para darme esto la noche que murió. Me dijo que lo llevara al fuerte de San Carlos si algo le pasaba. Dijo que era seguro». Morales dio un paso adelante, su mano ahora agarrando su pistola. «Dame esa carta para que pueda destruirla».
Cuauhtémoc negó con la cabeza. No lo creo, Morales, pero haré un trato contigo. Déjame vivir lo suficiente para llegar al Consejo Apache mañana, y me aseguraré de que tu nombre no se mencione cuando todo esto salga a la luz. La oferta flotaba en el aire como el humo de un disparo. Arturo podía ver a Morales calculando probabilidades, sopesando riesgos, tratando de averiguar qué elección lo mantendría vivo por más tiempo. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. El sargento Pérez desmontó y caminó lentamente hacia el pozo, con las manos levantadas pacíficamente. Comandante, estaba pensando en algo. ¿Recuerda ese envío de rifles que desapareció hace 3 meses? El que nos dijeron que robaron los indígenas. El rostro de Morales se ensombreció. ¿Y qué? Vi esos mismos rifles 2 semanas después en manos de colonos que se dirigían al sur. El joven rostro de Pérez estaba sonrojado de valor o de miedo. Me hizo pensar quién le estaba robando realmente a quién. La admisión abrió algo en el grupo. De repente otros soldados asentían, compartiendo miradas, recordando cosas que no tenían sentido en ese momento. Arturo se dio cuenta de que Cuauhtémoc había hecho algo notable. Sin disparar un solo tiro ni levantar la voz, había puesto a los propios hombres de Morales en su contra. Pero Morales no era el tipo de hombre que se rendía sin luchar. Y cuando se ven acorralados, los hombres peligrosos hacen cosas peligrosas. La mano de Morales se apretó en la empuñadura de su pistola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Un animal acorralado siempre era el más peligroso. Y Arturo pudo ver el momento exacto en que el comandante decidió que las balas eran más simples que la verdad. «Son todos unos tontos», gruñó Morales, su máscara de civilidad finalmente cayendo. ¿Creen que la palabra de un salvaje significa algo contra la mía? ¿Creen que alguien va a creer el testimonio de un indígena muerto y un puñado de traidores? Los soldados se dispersaron instintivamente, sus manos moviéndose hacia sus armas, pero Arturo podía ver la incertidumbre en sus rostros. Años de seguir órdenes en guerra contra la creciente comprensión de que esas órdenes podrían estar equivocadas. Cuauhtémoc luchó por ponerse de pie, usando el pozo de piedra como apoyo. La sangre se filtraba entre sus dedos donde los presionaba contra su herida, pero su voz permanecía firme. La verdad no importa quién la diga, Morales, simplemente es. La verdad, escupió Morales, es que asesinaste a un oficial del ejército mexicano y voy a cobrar la recompensa por tu cabeza. Sacó su pistola en un movimiento suave, el cañón girando hacia Cuauhtémoc. Pero antes de que pudiera disparar, el sargento Pérez se interpuso directamente en la línea de fuego con su propia arma levantada. «¡Bájela, comandante!». Las palabras restallaron como un trueno en el rancho. Otros 4 soldados siguieron el ejemplo de Pérez, con sus armas ahora apuntando a su propio comandante. Solo un hombre permaneció leal a Morales, un veterano canoso llamado Ríos, que parecía tan corrupto como su jefe. «Están cometiendo un error, muchachos», dijo Morales, el sudor perlando su frente. «Un error que les va a costar sus placas, quizás sus vidas». «Quizás», respondió Pérez, «pero ya he cometido suficientes errores siguiendo sus órdenes. No cometeré más». Arturo observaba este enfrentamiento con creciente pavor. 6 hombres armados en su rancho, todos apuntándose con armas, todos convencidos de que tenían razón. Así comenzaban las guerras de ranchos. Así morían los hombres buenos por malas razones. Fue entonces cuando Cuauhtémoc hizo algo inesperado. Comenzó a cantar, no en español, sino en apache, una melodía baja e inquietante que parecía surgir de la propia tierra. Palabras antiguas, llevadas por el viento, a través de las paredes del cañón, hablando de honor y sacrificio, de hermanos que se unieron contra la oscuridad. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los soldados bajaron ligeramente sus rifles, sin entender las palabras, pero sintiendo su poder. Incluso Morales,
pareció momentáneamente hipnotizado por el sonido, y mientras escuchaban, paralizados, Cuauhtémoc estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba llamando a su gente. La canción era una señal, un mensaje llevado por el viento de la tarde a los oídos que sabían escuchar. Arturo se dio cuenta de ello con un escalofrío que le recorrió la espalda como agua helada. Cuauhtémoc no solo estaba cantando, estaba convocando. La melodía terminó y el silencio cayó sobre el rancho como una pesada manta. Pero en ese silencio, Arturo escuchó algo que le heló la sangre. Cascos, lejanos, pero cada vez más cercanos. Muchos cascos moviéndose rápidamente. Morales también los oyó. Su rostro se puso pálido como la luz de la luna. ¿Cuántos?, preguntó. Cuauhtémoc sonrió a pesar del dolor. Suficientes. El sonido se hizo más fuerte, multiplicándose hasta que sonó como un trueno rodando por las llanuras. No 6 jinetes esta vez, ni una docena. Una partida de guerra apache entera cabalgaba hacia el rancho de Arturo, y llegarían en minutos. Morales levantó su pistola de nuevo, esta vez apuntándola directamente al pecho de Arturo. Tú hiciste esto. Le ayudaste a hacerle señas. Le di agua a un hombre sediento, respondió Arturo, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Lo mismo que haría con cualquier criatura que sufriera en mi tierra. Los cascos estaban lo suficientemente cerca como para sentirlos en el suelo bajo sus pies, lo suficientemente cerca como para contarlos, demasiados para contarlos. Y Morales finalmente entendió lo que Cuauhtémoc había estado planeando todo el tiempo. Aparecieron en el horizonte como una visión de otro mundo. 50 guerreros apaches a caballo, moviéndose en perfecta formación, su pintura de guerra brillando bajo el sol poniente. Pero a medida que se acercaban, Arturo se dio cuenta de algo que desafiaba todo lo que había pensado sobre las partidas de guerra indígenas. No venían a la batalla. A la cabeza del grupo cabalgaba un jefe anciano cuya presencia imponía respeto a 100 metros de distancia. Su cabello canoso estaba trenzado con plumas de águila, y a pesar de su edad, montaba su caballo con la dignidad de un hombre que nunca se había inclinado ante nadie. Detrás de él cabalgaban guerreros de todas las edades, desde luchadores experimentados hasta jóvenes valientes apenas lo suficientemente mayores para llevar armas. Pero sus armas permanecían enfundadas. El rostro de Morales pasó por un ciclo de confusión, miedo y cálculo desesperado. Todavía sostenía su pistola apuntando a Arturo, pero su mano temblaba como la de un hombre con fiebre. Esto no cambia nada. Todavía tengo mis órdenes. Sus órdenes, dijo una nueva voz, ya no son válidas. Todos se volvieron para ver al sargento Pérez sosteniendo un documento oficial de búsqueda. Esto llegó esta mañana, del gobernador territorial. Toda la búsqueda de Cuauhtémoc queda suspendida en espera de una investigación sobre la muerte del coronel Gutiérrez. El rostro de Morales se puso morado de rabia. «Estás mintiendo. Revisa tu propia bolsa de despachos, Pérez». Pérez interrumpió. A menos que haya estado demasiado ocupado cobrando recompensas para leer su correo oficial. Los guerreros apaches formaron un amplio círculo alrededor del rancho, no amenazante, pero inconfundiblemente presente. Su jefe desmontó y caminó lentamente hacia el pozo donde esperaba su hijo. A cada paso, los antiguos ojos del hombre nunca se apartaron del rostro de Cuauhtémoc, buscando señales de heridas graves. Cuando padre e hijo se abrazaron, un suspiro colectivo pareció surgir de los guerreros reunidos. Arturo se encontró presenciando algo sagrado.
el reencuentro de un líder con su pueblo, un padre con su hijo, un negociador de paz con aquellos a quienes había jurado proteger. El jefe habló con su hijo en apache rápido, sus manos envejecidas revisando la herida, su rostro serio de preocupación. Cuauhtémoc respondió en el mismo idioma, pero Arturo captó suficiente español mezclado como para entender la esencia. La verdad, la conspiración, los nombres de los verdaderos asesinos. Cuando terminó la conversación, el jefe se volvió para enfrentar a Morales con ojos como diamantes negros. Cuando habló, su español era perfecto y preciso. «Comandante Morales, mi hijo cuenta que vino aquí para asesinarlo». La pistola de Morales vaciló. «Vine aquí para arrestar a un fugitivo». «Un fugitivo de su propia corrupción», respondió el jefe. «Un hombre cuyo único crimen fue descubrir cómo usted y sus amigos se están beneficiando de la guerra entre nuestros pueblos». La acusación flotaba en el aire como el humo de un funeral. El aliado restante de Morales, Ríos, estaba retrocediendo lentamente su caballo lejos del círculo, calculando claramente sus posibilidades de escape. «No tiene pruebas», dijo Morales, pero su voz se quebró en las palabras. El jefe sonrió, no con calidez, sino con la satisfacción de un hombre que tiene todas las cartas. «Tenemos la carta de Gutiérrez. Tenemos el testimonio de los verdaderos asesinos que confesaron todo antes de morir tratando de escapar de nuestra justicia. Y tenemos algo más». Hizo un gesto a uno de sus guerreros que cabalgó hacia adelante llevando una bolsa de cuero. De ella, el guerrero sacó una pila de papeles que hicieron que el rostro de Morales palideciera. «Su correspondencia con los traficantes de armas», continuó el jefe. «Cada pago, cada envío, cada mentira que contó para cubrir sus huellas». El mundo de Morales se derrumbó en ese momento. Arturo observó a un hombre corrupto darse cuenta de que todas sus intrigas, toda su violencia, todas sus traiciones habían sido en vano. Las pruebas eran abrumadoras, los testigos fiables, la justicia inevitable, pero los animales acorralados eran impredecibles. Morales apuntó su pistola hacia el jefe, la desesperación superando el buen juicio. «Si voy a caer, te llevaré conmigo». Lo que sucedió a continuación fue más rápido que el pensamiento. Cuauhtémoc se interpuso entre el arma y su padre, a pesar de su herida. La pistola disparó, y 50 guerreros apaches tomaron sus armas en perfecta sincronía. Pero el disparo se desvió porque Arturo Vega, un simple ranchero que solo quería ayudar a un hombre sediento, tacleó al comandante Morales por la espalda, enviándolos a ambos al suelo en un enredo de polvo y rabia. El polvo se asentó como un telón cayendo sobre el acto final de una obra.